Magistral. Vamos a hablar sobre la multiescalaridad, multidimensionalidad y multidiversidad en los procesos de diseño participativo. Y en la clase de hoy la van a dar Mariana y Gustavo. Así que bueno, yo nada más y los dejo ya para que empiecen. Bueno, gracias, Bela. Bueno, nunca me gustó eso de magistral, pero bueno, así es como... Sí, Bueno, suena mucho. podemos decir clase del lunes Clase el lunes o no sé. y después la Pero, clase del sábado. y la planteamos en esta, si bien teníamos una clase pregrabada el año pasado, decidí hacerla más interactiva, tratando de unir lo que se ha venido hablando, discutiendo, y también ir viendo para la semana que viene, o para esta semana más bien, los temas que se van a tratar y se van a profundizar un poco más. Entonces me pareció mejor hacerla de este modo, y con Gustavo, yo voy a ir pasando un PowerPoint, pero digamos con Gustavo vamos a ir hablando, y obviamente nos gustaría también que aquel que quiera hacer alguna pregunta vaya levantando la mano, y en ese levantar la mano podemos ir dialogando. Digamos, esa sería la forma que vamos a tener, que me parece más interesante para poder dialogar, para poder ver. Y vamos a seguir en este enfoque que nosotros planteamos, en el cual queremos producir una reflexividad crítica, es decir, tener una opinión propia, compleja de los conceptos, porque como decíamos, podemos decir participación y podemos estar hablando cosas completamente diferentes. Y eso es lo que en realidad se ve cuando uno empieza a trabajar y va a cualquier programa que se dice participativo, que se dice sustentable, o que se dice con enfoque de género o con enfoque de derechos, y ve acciones a veces opuestas, pero no solamente por el programa, sino por los distintos profesionales que intervienen en el programa, ¿no? Unos lo conciben de una forma y otro de otra. Entonces, uno de los aspectos que nosotros consideramos central es que los que estemos acá tengamos fundamento cuando nosotros decimos algo, y lo sepamos justificar, y sepamos bien hacia dónde vamos con lo que queremos hacer, ¿no? Eso es como un elemento básico. Y entonces nuestro enfoque por eso es todas las clases planteadas a través de preguntas. Esta bitácora que ustedes van haciendo es importante para ir viendo cómo van incorporando y tomando posición sobre distintas temáticas. Los trabajos en grupo también acercan entre ustedes otra visión. Y a su vez, el trabajo en foros nos da la oportunidad de, bueno, ampliar un poco más esta visión, es decir, tratar incluso una producción colectiva del conocimiento. Y muchas de las personas que nosotros invitamos pueden o no tener coincidencia con lo que nosotros planteamos, y justamente buscamos esta visión, ¿no? esta reflexión. Entonces, bueno, hoy le puse las 3M, que ustedes saben que a mí me gusta un poco ir poniendo algunas cosas para que nos queden grabadas, y que tiene mucho que ver con lo que ustedes deben haber leído de la clase 13, donde se hace como una reflexión crítica sobre el objeto, ¿no? del diseño participativo, desde un enfoque de la producción y gestión social del hábitat, los derechos, etc. Entonces, cuando hablamos de eso, de ese objeto que obviamente trasciende simplemente al hecho físico del plano o de un diseño del espacio habitable, empieza a incluir otros elementos. Y bueno, vamos a profundizar, a tratar de meternos un poquito más
en esto de la multiescalaridad, la multidimensión y lo multiverso, en el diseño participativo, ¿no? Se habló en el foro sobre estas cuestiones y yo quiero complejizar un poco más lo que se decía y lo que nosotros podemos ir pensando, ¿no? Entonces, bueno, un dibujante que a mí me encanta, que nos obliga un poco a esto, ¿no? O sea, al pensamiento único o el pensamiento complejo, donde no es complejizar por qué sí, sino tener una visión mucho más amplia, más cuestionadora de la realidad, ¿no? Y bueno, y también Morin, que es un maestro también en esta percepción, donde nos pone en punto clave, ¿no? En esta cuestión de que estas realidades, ¿no es cierto?, cada vez ya no hay tanto consenso sobre estas miradas únicas, sino que sabemos que la realidad es compleja, son cuestiones polidisciplinarias, transversales, planetarias, multidimensionales y globales. Así nos plantea él. Y podríamos decirles, en función de esto, que no hay un caso igual al otro. O sea, hay esta complejidad cuando uno empieza a ver la problemática dentro del contexto histórico, su progresión, su evolutividad, los actores que intervienen, etc., se da cuenta que obviamente no podemos responder automáticamente a estas cuestiones. Bueno, este otro de dibujante que me encanta también es Escher, y bueno, él nos plantea, bueno, no Escher, sino este es, ay, se me fue el nombre, uno de los sistémicos, que el mapa no es el territorio, ¿no? Y el mapa no es el territorio porque siempre va a haber percepciones sobre el territorio, ¿no? O sea, sobre cómo lo vemos. Y de hecho que la realidad suele ser mucho más amplia y diversa, y que nosotros, si empezamos a ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, acá vemos otra de las de Escher, es que todo es percibido por alguien desde una visión subjetiva, interés y emoción particular. Y en esto, imagínense que los procesos de producción y gestión social del hábitat, quiero recalcar esto, porque ustedes lo deben haber visto en el foro, digamos, cuando hicieron el ejercicio para el trabajo anterior, la diversidad de actores que intervienen en los procesos de producción y gestión social del hábitat, porque a veces ya es como que nos hemos quedado con la idea de que está el técnico y el sector popular, y en realidad hay un conjunto de actores que están interviniendo y que normalmente a veces se omiten. Es decir, yo soy de una ONG y trabajo con el sector popular, pero si yo no miro quiénes de los actores gubernamentales están trabajando, qué otros actores de productivos, empresariales, de gestión de suelos, etcétera, están incidiendo en ese lugar, y pueden ser múltiples los actores, me pierdo del juego de ajedrez. Es decir, yo me voy a quedar en un espacio cómodo, pensando que tengo que interactuar solo con el grupo de base, y en realidad nosotros tenemos que abrir y generar una mirada mucho más amplia, donde se identifiquen los distintos actores que están interviniendo en un territorio, ¿no? Entonces, eso también me parece que es otro punto clave a considerar y siempre tener en cuenta, ¿no? Porque también tenemos que ver que es un proceso en general multiactoral, lo veamos o no lo veamos. No es tan simple como el grupo de base y el profesional. Entonces, rescatando esta idea que planteé al inicio, en el cual nosotros creemos que tenemos mucha libertad de diseño, en realidad tenemos como preestructurados, y si vieron la clase del objeto, Fernández, un arquitecto que ha investigado mucho sobre cómo diseñamos, ha planteado diversos aspectos, y él
ve dos formas, ¿no? Los recurrentes, los proyectos recurrentes y los fundantes. En los recurrentes dice que nosotros repetimos, vemos una problemática y repetimos ciertos estereotipos en los cuales nosotros respondemos a esto. No investigamos, no generamos lo que hacen los proyectos fundantes, donde no subestimamos las distintas variables que intervienen, los distintos actores, las distintas problemáticas y realizamos procesos de investigación. Y en los procesos de diseño participativo son justamente los espacios, los distintos procesos donde nosotros vamos retrabajando estos elementos, ¿no? Y también acá me gustaría poner el punto en esto, ¿no? Ana, ¿Qué es el antes de que diseño? continúes, Sí, sí. antes de que continúes, yo quisiera hacer unos señalamientos sobre estas dos primeras cuestiones que has presentado. Cuando se menciona que todos los casos son diferentes por su complejidad, por su diversidad, por el conjunto de actores, por el momento histórico, por la situación donde está, es muy importante que no se confunda con una cuestión mucho del pensamiento tradicional, el pensamiento liberal, ¿no? El pensamiento de la modernidad, que es la cuestión del individualismo. Porque también mucho dentro de el solving problems y toda esta cosa de las ideas de cómo hacerlo o resolver problemas y cómo enfrentarse, está este mismo pensamiento. Cada caso es diferente, pero nunca ponen en cuestionamiento la complejidad, la diversidad de las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante porque también decir que aunque hay esa diversidad, siempre existe un fenómeno dentro del que está escrito y ese fenómeno tiene características comunes de alguna manera. Y me quiero referir al problema del hábitat de carencias de los sectores que tienen carencias del hábitat. Ese fenómeno, por ejemplo, se produce muy igual en toda América Latina y en todo el tercer mundo. Es decir, y ahora también en el primer mundo. El primer mundo también tiene ese fenómeno con otras modalidades, depende, porque ellos, por ejemplo, tienen un sistema jurídico de control de territorio muy fuerte, cosa que nosotros no tenemos. Entonces, por lo tanto, todo ese poblamiento popular que se ha dado en América Latina, es muy difícil que se dé en países llamados del capitalismo avanzado y con todas estas cuestiones, pero se da y, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, ante la gran invasión latina sobre todo, ya cada día hay más asentamientos populares, asentamientos no controlados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque son las fisuras dentro del sistema. Pero volviendo a lo mismo, sí, en toda América Latina, porque a mí me dicen mucho, es que nosotros somos diferentes. No es cierto, no es cierto. América Latina es increíblemente homogénea, increíblemente homogénea. Yo le decía el otro día a Mariana, somos iguales, pero diferentes, diversos. Pero en lo particular puede haber diversidades, pero también existen enormes cuestiones de la situación, ¿no? Entonces, el comprender la complejidad es precisamente verla en todas estas cuestiones. Es cierto que nosotros todos vemos desde diferentes puntos de vista, con diferentes susceptibilidades, pero al mismo tiempo vemos con lo colectivo, vemos con la construcción colectiva de la cual vivimos. No tenemos una percepción solamente individual, es una percepción colectiva y individual y además con transformación constante, que estas son las dinámicas que tenemos que ver. Y la segunda cosa, cuando se plantea lo del diseño, ese pensamiento digamos, queda mucho también con cuidado con el pensamiento tradicional. Dice fundantes y repetidores. Sí, bueno, sí, pero ¿qué es eso de lo fundante? Porque cantidad de arquitectos se plantean cosas fundantes teóricamente, ¿no? Es decir, encontró una nueva solución para tal o cual cosa y entonces encontró lo vemos muy repetido, ¿no? Que dice, ya tiene una nueva forma de solucionar, ¿no? O por ejemplo, cuando se diseña el primer mall en los Estados Unidos, que fue, si mal no me acuerdo, en una ciudad de Texas, pero se me olvidó al punto, el mall famoso, es un nuevo modelo que, bueno, tenía los antecedentes de los casos en Europa, de otras cosas similares. Entonces aparece como lo que los arquitectos fundaron algo, es un proyecto fundante,
Bueno, sí, pero es un proyecto que es producto de un conjunto de situaciones que se van dando, ¿no? Es decir, que se van interpretando de alguna manera. Y entonces, yo creo que, digamos, también la diferencia está en el que los arquitectos, en la mayor parte, diseñamos con modelos que nos han inscrito teóricamente, históricamente, por ejemplo, y sobre todo los modelos de los estilos, de las corrientes, ¿no? Y entonces los arquitectos siempre tienen atrás una manera de estar haciendo una respuesta, ¿no? Según la estética del movimiento moderno, o de los que son organicistas, o de los que son de alguna otra, del posmodernismo o neomodernismo, todo ese tipo. Hay atrás toda una manera de concebir lo espacial y que se repite de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Y entonces, yo creo que esto es importante porque también hay una diferencia. Hay otro inglés muy bueno que se llama, digamos que hace un libro que se llama Cómo nosotros diseñamos, How We Design, en la que él plantea, por ejemplo, un caso en el que explica cómo los arquitectos, cuando empiezan a diseñar, luego tienen imágenes y resuelven, ¿no? Y plantean cosas. No se preguntan. Entonces él pone dos casos, pone a unos matemáticos y a unos arquitectos a resolver. Los arquitectos luego empiezan a encontrar soluciones y las otras personas empiezan a preguntarse cosas, a tratar de entender lo que está sucediendo, el fenómeno. Y entonces viene una famosa frase que dice que los arquitectos sabemos cómo resolver problemas, pero no cómo entenderlos, lo cual es una contradicción, ¿no? De alguna manera, porque tenemos esquemas. Entonces, no es tan fácil hacer presentaciones en las cuales aparecen estas ideas de fundamento ese tipo, y esta cosa, porque están todavía rellenas de una complejidad histórica y que nosotros hemos insistido mucho cómo los arquitectos tenemos una serie de prejuicios, casi prejuicios diseñísticos, ¿no? De alguna manera, y que vamos integrados y que tienen que ver con la construcción, y que tienen que ver con la organización espacial, y que tienen que ver con la estética, que son de los tres grandes elementos que están ahí, de alguna manera, y que cuando dialogamos con los demás, estos tres son puestos en cuestión. Y por ejemplo, ya después lo veremos, cómo el constructivo es uno de los primeros que uno tiene que discutir con la gente. Es un mito decir que los arquitectos decidimos cómo deben ser las cosas constructivamente. Eso no es cierto, ni los ingenieros. Ahí hay toda una situación, para la gente es muy importante también tomar decisiones sobre esto, porque no existe la única solución. La construcción no es una cosa de lógica absoluta. Fuera de la ley de la gravedad no tiene ninguna otra lógica, ¿no? Son construcciones sociales. Entonces esto también es muy importante. Mariana, Sí, levantó la mano Francisco Espinosa. bueno, Creo que a quería ver, opinar. que haga un Francisco. poco. Hola, sí, me llama la atención la participación ahorita del maestro Gustavo, porque propiamente entendería que, viéndolo desde esta lógica, el concepto o la noción misma de individuo es diferente. O sea, en un ámbito comunitario hay diferentes concepciones de personas, ¿no? Y bajo la modalidad liberal, pues la sociedad es una suma de individuos que no tienen una interacción entre ellos, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿cómo poder, o usted, o desde esta lógica, cómo eso incide pues en el mismo problema, ¿no? Y en identificar el mismo problema. ¿A Gustavo o a mí? Bueno, a ver, yo creo que, bueno, muy interesante también lo que aportaba Gustavo. Voy a volver al gráfico. Nosotros los arquitectos nos enseñan más desde esta cuestión más técnica, como si fuera ciencia y técnica solamente, o arte, ¿no? Y nos plantean, hay métodos de diseño, en el cual, si ustedes vieron, creo que en la clase 10 de la primera semana, donde los métodos principales son de la caja transparente o la caja negra. La caja transparente es como que nosotros vamos deduciendo, vamos poniendo distintos elementos hasta que llegamos a una solución. Y la caja negra directamente piensa
El arquitecto en un momento tiene una iluminación y desarrolla un proyecto. También está, y refiriéndome a tu pregunta, ideas de los arquitectos que creen que tienen mucha libertad para decidir, digamos, pero en realidad van repitiendo modelos según el tipo de usuario. Y obviamente desde ese pensamiento liberal piensa a las personas según cómo están ubicadas en la sociedad y según lo que en ese estereotipo tiene, va resolviendo en forma de tipologías, decimos nosotros, en forma de tipos repetitivos, recurrentes, que es lo que habla Fernández. En muy pocos casos, el arquitecto se plantea resolver problemas cuestionando la forma tradicional de resolverlo o investigando en profundidad la problemática y trabajando en interdisciplina o transdisciplina y menos aún en intersectorialidad. Este es un campo que puede ser realizado como investigación también positivista, tecnocrática, donde investiga y resuelve solo, o puede, como nosotros planteamos desde el proceso de diseño participativo, con diversidad de actores, no necesariamente resolver tipos repetitivos, que es también una respuesta tecnológica a la industria de la construcción, ¿no? Entonces, el diseño participativo justamente permite cuestionar estos estereotipos, ¿no? que el arquitecto va automáticamente casi repitiendo según el tipo de usuario, según el tipo de problemática, y cree que tiene una gran libertad para resolverlo. Y en realidad está repitiendo lo que el modelo de desarrollo, lo que se naturaliza como algo a desarrollar. En los procesos de diseño participativo hay una oportunidad de volver a repensar, a reflexionar, y ya no esta investigación convencional, sino investigación, acción participativa, contextualista, es decir, situada, contextuada, con distintos actores que van a problematizar ese conocimiento que pueda o no aportar el arquitecto y otras disciplinas que van a rever esa problemática cuestionándola como, no ya como algo tipo a resolver, sino en un proceso de investigación, acción participativa contextualista. Es decir, son proyectos que van a tratar de dar una respuesta diferente a lo tipo, ¿no? Entonces, otro aspecto que quería plantear es que ya el objeto no es el plano o no es simplemente una propuesta uniforme, sino que nosotros vamos a ir planteando lo que llamamos proyectos integrales y multidimensionales de hábitat, ¿no? Que pueden ser sociales, Mariana, sí. Gerardo te preguntaba hoy si tipología sería igual a prototipos. Ahora él está levantando la mano, no sé si es que quiere preguntar lo mismo, pero eso te preguntó un poquito antes. No lo había visto. No importa, yo te voy a ir pasando. Y en todo caso, puntualizar un poquito al respecto, porque de alguna manera, o a lo mejor en el entendido que tengo respecto de la tipología, haciendo una diferencia respecto al prototipo, y para ver en todo caso cuál es la medida o cuál es la dimensión de lo que nos platicas en ese sentido, Mariana. Un prototipo es algo que está exactamente repetido 1, 2, 1000 veces, exactamente la misma figura, la misma forma, los mismos espacios, que son, es como si fuera un producto, para poner un ejemplo, un teléfono celular que está producido en serie, hay un prototipo inicial que después se produce en serie. Y en ese sentido, la idea del prototipo. Ahora, la idea de la tipología, yo la entiendo de forma diferente, tiene que ver más con formas distintas o expresiones distintas de lo construido que comparten elementos comunes.
Es decir, por ejemplo, en el sur de Jalisco es muy común que las casas tengan un patio por una pila de agua al centro. Y el patio puede ser cuadrado, rectangular, hay formas diferentes con las que puede tener, en las que puede estar hecho de manera ya específica cada uno de los patios. Como dice la canción, el patio de su casa es particular, pero hay un elemento, un espacio construido, semiabierto, vinculado con un espacio abierto, en donde casi siempre hay árboles, huertos, con una pila de agua, y en torno al cual se desarrollan otros elementos de la vivienda. Y como hay algunas otras cosas más que podrían abonar al tema de la tipología. Y nada más pensando en cuál podría ser a lo mejor la diferencia, o si es un asunto de cómo se conceptualizan los términos en el sur y acá. Perdón, Mariana. Sí, Gustavo. Yo creo que lo que pasa es que esto es otra pregunta y nos saca, a apariencia, nos saca de lo que estamos discutiendo. Quizá podemos discutir esta cuestión de alguna manera. Creo que es importante la discusión pero ahí sí hay que aclarar una cosa: prototipo se confunde con modelo. Lo que los arquitectos llaman prototipos se llaman modelos, porque esos son lo que se repite constantemente. Y el prototipo se parece un poco a lo que es la tipología, es decir, yo sintetizo las características de una serie de tipologías en una situación que después se desplaza en muchos más, es decir, se abre hacia muchos más. Es decir, el prototipo es una abstracción de un conjunto de situaciones. Es una discusión que puede darse en ese entendimiento. Desgraciadamente, en el lenguaje, la palabra prototipo ya se equiparó con modelo, pero bueno, eso es una cuestión. Yo quiero regresar un poco primero a responder la pregunta de ¿cómo se llama?, de Francisco. Cuando él dice que esta aparente contradicción entre individualismo y colectividad que aparece como que no fue bien planteada, recordemos una cosa, el pensamiento de Heidegger, de muchos otros: somos en los demás. Nosotros somos en los demás. No somos aislados. Es decir, pero también somos nosotros. Eso es lo que es el pensamiento constructivista. Es decir, somos individualmente, biológicamente, activamente, vivimos, pero estamos en un medio y estamos en una sociedad y todo interactúa, y en un medio físico y en un momento histórico, y todo eso está moviéndose todo el tiempo. Lo que no existe es la que es muy débil, es la concepción liberal, ¿no?, tradicional, de que la suma de individuos en sí sencillamente ya convierte esta situación en válida a la sociedad, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y entonces, es decir, ¿cómo pensamos? Es siempre esta situación. No pensamos individual y aisladamente, ¿no?, sino que siempre estamos en este contexto de la complejidad, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que, no sé, Mariana, pero como es, porque esa pregunta del compañero último, pues sí nos saca y nos va para otro lado. No sé, yo no la acabo de entender dentro de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿cómo se llama? Aunque tiene que ver con el manejo que se hace en arquitectura sobre el entender, como él estaba explicando, las características tipológicas de lo que existe en la territorialidad, ¿no?, material, en diferentes maneras. Y esto cómo se interpreta, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Sí, pero se entiende, digamos, lo que quiere plantear, y quizás entendamos que obviamente no vamos a hacer un modelo, un prototipo repetitivo, sino un poco con el dibujo anterior. Lo que quería plantear es que nosotros, para un determinado sector, ya prácticamente tenemos una respuesta quizás tipológica, siguiendo tu razonamiento, según el sector social, según determinados recursos, según determinados programas. Es como que ya los encauzamos en nuestra mente hacia determinados lugares. Luego de eso generamos los prototipos, si es que se generan, ¿no es cierto? Quizás con tu definición de tipología lo podríamos asimilar, Gustavo, si vos también coincides, con los patrones que ya vamos a ir viendo, que planteaba Alexander, ¿no? O sea, que son conceptos ya más complejos que obviamente identifican un poco lo que vos describías de esta fuente, el espacio, el lugar,
ciertos elementos que son conceptuales, que son patrones, digamos, que no necesariamente se repiten. Un poco lo que nosotros queríamos plantear en la forma anterior es que a veces se actúa, digamos, desde la arquitectura, y que eso plantea Fernández, por moda, por, digamos, por prejuicios, un poco lo que decía Gustavo, por determinados elementos que prácticamente no nos ponemos a autocuestionarnos en nuestro proceso de diseño, y como dice Gustavo, rápidamente llegamos a soluciones tipo, ¿no? Pero está bien el aporte, digamos, que creo que entender el prototipo y entender tipología, y quizás más bien el concepto que planteaste es lo que Alexander plantea como patrones de diseño. Espero, bueno, haber contestado. De forma más compleja, pero sí. Exacto, sí, es más complejo que eso, pero sí. Entonces, pero está bueno porque, para que vayamos identificando esos elementos. Y lo otro que bueno, me parece que es importante plantearlo, porque es una discusión. ¿Qué hacemos? ¿Un proyecto solamente físico del espacio habitable, o estamos haciendo proyectos integrales y multidimensionales de hábitat, que pueden ser sociales, ambientales, productivos, culturales, educativos, habitacionales, recreativos, etcétera, que sí van a determinar configuraciones de esos espacios físicos que pueden ser apropiados y apropiables, considerando las interacciones sistémicas entre las distintas escalas territoriales y definidos en procesos evolutivos de interaprendizajes y acuerdos realizados entre diversos actores en base al ejercicio de derechos individuales y colectivos de expresión cultural y acceso a la vivienda y ciudad. Y acá señalo en particular esto de proyectos integrales y multidimensionales de hábitat, porque ahí es donde está la riqueza de estos tipos de proyectos, que obviamente no los determina solo el arquitecto, sino que precisa de los distintos actores que están interviniendo y de otras miradas, otros profesionales que también nos pueden aportar otros aspectos, y que además el habitar no es simplemente el espacio habitable, ¿no? O sea, el espacio vivienda, sino que, o el espacio equipamiento, o el espacio X. Entonces, esto también es algo que nos saca del objeto de la arquitectura tradicional, en la cual nosotros solamente, supuestamente, diseñaríamos estos espacios físicos habitables, y no nos preocupamos de tratar de rever, repensar y sobre todo trabajarlo, como decía, en interdisciplina, transdisciplina e intersectorialidad. Esta es otra gran diferencia, ya lo vamos a ir profundizando más, pero me parece importante marcarlo. Obviamente no es simplemente un proyecto. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta, este es un esquema nada más, pero acá nos empezamos a pensar cuando queremos trabajar el objeto desde la producción social del hábitat, pasamos al hábitat y no a la vivienda, y el hábitat, pero no es que digamos la vivienda no, sino que es la totalidad de los elementos, a diferencia de lo que sabemos como el objeto vivienda mercantil dentro de la producción masiva industrial y lo que nosotros consideramos producción social del hábitat. Entonces, esto también nos está poniendo en otra posición. Y acá a mí me gustaría marcar desafíos, porque en realidad todo esto, digamos, cómo trabajarlo, y no solamente, ahí vuelvo de vuelta a considerar las distintas formas de producción, cómo trabajamos esto desde la producción estatal que quiere hacer participación, cómo trabajamos esto desde los profesionales que están en una universidad, en una organización no gubernamental, en una cooperativa social de trabajo de distintos profesionales. Entonces, bueno, hay una diversidad de formas de abordaje de esto, pero vamos a tener en todas ellas estos desafíos, porque
se dice la multiescalaridad, ¿no es cierto? Yo creo que casi todos hoy por hoy plantean eso. Pero ¿cómo se considera esa multiescalaridad? Y entonces, a ver, voy a plantear, no, espera, me vuelvo. ¿Cómo se plantea esta multiescalaridad? Entonces, por ejemplo, en la clase anterior, José nos decía, bueno, no, cuando a mí me dicen vivienda, yo digo barrio. Cuando me dicen tal otra cosa, digo barrio. Y en realidad, lo que tenemos, la respuesta no es tan simple, no es simplemente la escala barrio, sino cómo es la interrelación entre las distintas escalas territoriales con lo que nosotros queremos plantear. Entonces vamos a ver que no hay una respuesta única. Cada caso merece una forma de abordaje particular. Luego la multiversidad, o sea, si consideramos el hábitat y no solamente la vivienda, obviamente que vamos a tener problemas a tratar de abordar desde el punto de vista educativo, salud, producción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo llegamos a trabajarlo si estamos dentro de una organización gubernamental que quiere hacerlo? Articulando con otros programas, incorporando esas acciones dentro de el mismo ejercicio profesional. Bueno, también es otro elemento a trabajar, a considerar. Luego, ¿cómo es este objeto, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo consideramos la diversidad de ese objeto que sabemos que no es estático, que en la misma intervención de un proceso de producción y gestión social del hábitat, que muchas veces duran varios años, puede ir transformándose, y además que sabemos que está en un contexto donde es muy variable, muy vulnerable a los cambios de contingencia, y por lo tanto tengo que pensar en un proceso de abordaje que me permita tener un plan, pero a su vez tener procesos flexibles que me permitan ir adecuándolo a esas contingencias permanentes que suelen tener estos programas, y a su vez considerar los distintos actores. Y acá vamos al otro punto de gran desafío, que es cómo hacemos esta participación, cómo generamos este proceso de investigación, acción participativa, contextualista, donde incorporamos lo transdisciplinario y lo intersectorial. Entonces, acá nos empezamos a preguntar con qué actores se diagnostica, planifica, diseña, ejecuta, monitorea, evalúa, con qué herramientas. ¿Nos basta con las herramientas convencionales o tenemos que ir pensando en otro tipo de elementos que nos permita trabajar en esa concepción? ¿Y con qué recursos y capacidades técnicas, sociales, productivas que existen en el territorio que puedan fortalecer e interactuar con este proceso? Entonces, simplemente quería plantear que hay grandes desafíos en este tipo de abordaje, tanto si lo hacemos desde el ámbito gubernamental como desde el ámbito social, integrado, etc. Y entonces acá, bueno, vuelvo a reforzar esta idea de que las formas de producción social no son homogéneas, sino que hay muchas formas en que se produce en el territorio, estando la comunitaria, la estrategia de sobrevivencia, la autoproducción individual, la autoproducción colectiva y la autogestión y hábitat en los procesos de producción y gestión social del hábitat. Y donde más se produce el diseño participativo generalmente es en estos procesos colectivos que se producen, ¿no es cierto? Puede ser que en algún caso, digamos, en la estrategia de sobrevivencia se haga cierto apoyo de este tipo, pero son especialmente en estos temas donde más intervienen los profesionales. Entonces, cuando hablamos de la multiescalaridad, también nos tendríamos que preguntar entonces cuál es la concepción de territorio, ¿no? Y acá empieza a aparecer también la cosmovisión de pueblos originarios y el pensamiento complejo, donde
se plantea que hay una interconexión entre seres vivientes y sus diversas formas de vida que interactúan con espacios geográficos. Ese es un escenario donde se expresa la condición de existencia material de las sociedades establecida por procesos productivos y reproductivos que se dan en su interior. Y hay una dinámica histórica territorial que van configurando ese territorio. Es decir, no es tan simple como plantear algo como en general dentro de la arquitectura, tenemos totalmente subdividido cómo abordamos cada tipo de espacio, ¿no? Entonces, bueno, esto es, a mí siempre me ha gustado interrelacionar el pensamiento complejo con el pensamiento de los pueblos originarios, donde plantean esta cuestión de la multiversidad, ¿no? Donde se saca este hecho del hombre dominador del espacio y de las distintas vidas, incluso desconociendo distintos aspectos de esta, por una forma, una visión del territorio totalmente diferente. Y acá, dentro del pensamiento complejo, siempre se plantea esto, que todo actúa sobre el todo cambia continuamente, el cambio o movimiento es producido por la tensión entre elementos contradictorios. Estas fuerzas o energías contradictorias no son absolutas, sino que son relativas a la situación del contexto y pueden ser duales y a su vez complementarias. Y existen elementos de lenta transformación que conviven con otros de rápida transformación. Y conviven elementos tangibles e intangibles. Es decir, hay una forma de percibir y de comprender que no es ya unidireccional, sino que tiene múltiples dimensiones. Me permites, Sí. bueno, Mariana, Sí. me permites aquí, me parece esto tratar un poco de verlo sobre el aterrizaje que esto significa. Cuando se produce el hábitat, si seguimos con esta dualidad del hábitat, uno, en la sociedad dominante, en la sociedad con mayores recursos, se ha establecido cómo debe hacerse el proceso de construcción del hábitat, en el que hay todo un conjunto de disposiciones, normas, mecanismos, instrumentos que hacen que eso se pueda hacer. Es decir, los que están dentro de esa posibilidad de ámbito se enfrentan a una serie de condiciones que tienen que cumplir de una manera u otra, pero también con la participación de muchos actores. Es decir, no pueden actuar libremente. Es decir, por ejemplo, los diseñadores que trabajan con los sectores productivos llamados formales y con recursos para hacer, también están limitados por toda una serie de disposiciones y situaciones, ¿no? Y de alguna manera tienen que ver con esto. A pesar de ello, también se encuentran con situaciones conflictivas de diferente tipo, ¿no? De alguna manera. Inclusive podemos ver el caso de, por ejemplo, del sector inmobiliario, que se encuentra con normatividades que no le gustan porque le limitan su capacidad de, ¿cómo se llama?, de ganancia, de especulación, y entonces trabajan y rompen esta situación corrompiendo, cambiando leyes, haciendo muchas cosas para esta situación. Y tenemos el caso, digamos que aparentemente es el más tradicional, el más tranquilo, el de los arquitectos que reciben un encargo y ese encargo se realiza sin mayor problema con esos cauces establecidos. Pero vamos a la producción social del hábitat. Ahí en la producción social del hábitat, sobre todo con los grupos de carencias, nos vamos a encontrar con otra situación totalmente diferente. En primer lugar, porque toda la normatividad y todo el establecimiento de criterios de ese tipo son poco adecuados y poco posibles para hacer ese tipo de producción. Y entonces, necesariamente, los técnicos, los grupos que trabajan en estas situaciones, van a tener que ver esta complejidad de la actitud con todos los mecanismos. Hay que trabajar los mecanismos financieros, los normativos, los sociales, los políticos, todo ese tipo de cosas que están implicados, ¿no?
En el otro también se trabajan los políticos y los económicos, ¿eh? También hay una situación, pero tienen otra condición. Pero aquí están enfrentados. Y entonces esta situación aparece de lo que tú decías, es decir, de los diferentes actores. Y entonces los técnicos, y aquí es la primera cuestión, que es muy claro que la producción social del hábitat ve el tema completo, no ve solamente el tema del diseño como necesariamente, o solamente el tema de tener que producir un diseño para poder construirlo, sino todo eso es parte de toda esa situación. Y entonces los técnicos de diferente tipo, pero en especial los arquitectos, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, de pronto nuestra formación se encuentra en una crisis porque no nos da esta formación para podernos enfrentar constantemente a tener que dialogar, a tener que replantear, a tener que solicitar, luchar por estos nuevos cambios, pero no solamente, pero no es un cambio de nosotros solamente, sino es un cambio sobre todo en las comunidades, la fuerza política y todo va a dar. Nosotros vamos a estar, vamos a apoyar, vamos a poner la técnica en ese sentido al servicio de esta situación. Porque por el otro lado, otro grupo de arquitectos, de profesionales de todo tipo, también ingenieros, administradores, ponen su técnica al servicio de los otros sectores de la sociedad, ¿no? Y esto se ve en las discusiones como muchas veces los gobiernos utilizan a los técnicos para decir que tal cosa está mal ecológicamente, tal cosa está constructiva mal, o según un juicio de profesionales eso debe moverse. Y con eso utilizan para poder tener un control o una disposición que es negativa para esos grupos sociales. O de los abogados que también se las gastan, ¿no? Y que tienen todo un conjunto de leyes, situaciones para escabullir o para hacer cualquier tipo. Entonces, a mí me parece que esto tiene que verse precisamente lo que tú estás diciendo en esa realidad de situaciones, ¿no? Y de cómo cambia. Y por eso me parece muy bien toda la situación del último, por eso es producción, gestión social del hábitat en ese sentido, porque se convierte en un proceso muy complejo, que es el que puede ir dirigido a poder empezar a trabajar cosas que empiecen a modificar, transformar en procesos complejos. Bueno, y esto que se pone acá es para justamente ir clarificando, por ejemplo, el desarrollo de una tecnología es tan importante y tiene que tener una interrelación tanto con la vivienda, el barrio, con la cuestión urbana, el territorio, y hay una interrelación en todo esto. Entonces, un diseñador industrial es tan importante, digamos, para un proceso, para que sea adecuado a todo esto, como alguien que es un planificador urbano o un planificador territorial. Y nuestra profesión, nosotros estamos divididos en los tecnólogos, el arquitecto que hace el diseño, el arquitecto que es estructuralista, el otro que es planificador urbano, el otro que es planificador territorial, y cada uno trata de hacer el abordaje desde su lugar. Yo he visto procesos donde, por ejemplo, se modificó todo un diseño de una cosa porque trabajaron sobre un encuentro de vigas y columnas, reduciendo el número de bulones, por ejemplo, ¿no? Pero sin considerar los otros aspectos. O tenemos el otro extremo, un planificador territorial que va implantando distintas ideas que tiene de cuestiones de distribución de usos en un territorio o lo urbano, pero no hace la conexión, la interconexión entre los distintos niveles. Entonces, por eso planteamos que es tan importante pensar la multiescalaridad y pensar cómo, con qué técnicas, con qué formas de abordaje hacerlo. No era pregunta, bueno. Entonces, bueno, ahí ir viendo esta cuestión es muy importante, y obviamente acá nosotros no podemos decir que podemos simplemente quedarnos en la escala de barrio porque decimos que lo otro no vale, sino cuál es la interrelación de esto, ¿no? Y acá, bueno, quería mostrarle, este es un caso real, digamos, donde en Uruguay estábamos tratando de trabajar en área precaria urbana, ¿no? No solamente un asentamiento precario o villa o distintas formas que se denominan en América Latina. Y al
querer hacer esto empezamos a ver que había distintos tipos de cuestiones. Supongamos, si tenemos un canal que atraviesa un asentamiento precario, yo no lo puedo tratar simplemente como en esa parte de ese asentamiento precario, sino que tengo que considerarlo en las distintas partes o de la ciudad o del territorio por donde va ese canal o ese arroyo, digamos. Entonces, mi objeto de intervención tiene que tener esa visión, ¿no es cierto? Pero también puedo llegar a tener una problemática particular, específica, técnica. Entonces, no es tan simple para decir que es una escala o la otra, sino cómo interactuamos las distintas escalas. ¿Sí, Bela? Federico Carrizo quiere hacer una pregunta. Él es de Sí. Uruguay, justamente. Sí. Buenas noches. Está como muy interesante esto y capaz que en lo que estamos hablando acá del esquema, capaz que ya me vas a responder lo que voy a preguntar. Porque me parece como interesante la multiescalaridad, pero también me parece interesante la relación o esa frontera que aparece como una línea en realidad, pero como que esa relación, y yo ahora estaba pensando como esta cuestión, ¿no?, entre la vivienda, el predio, la frontera de alguna manera, pero cómo también trabajándola puede tener un diálogo completamente distinto, ¿no? Entre una vivienda que tiene, no sé, por decir, rejas, arbustos o algo así, que no permite ver lo que sucede en la calle o de la calle para la vivienda, y cómo esa relación o esa frontera en su trabajo y en su diseño también te puede marcar una relación integral en todo, ¿no? Pero bueno, eso nomás, como medio pregunta, comentario. No, pero está muy bien. Mariana, María José, acá dice, escuchándolos pienso que la base entonces es legitimar lo holístico, porque las libertades terminan donde empiezan las legislaciones, y ellos precisamente son los más alejados a una cosmovisión natural. Bueno, Una justamente, bueno, a ver, para los dos elementos. Este esquema estaba hecho, capaz que lo conociste, Ricardo Mutoni. Trabajé un año entero con él en el programa de mejoramiento de barrios, el PIAI, y en ese mismo momento tratamos de negociar con el BID para una nueva propuesta. Y en ese proceso se cambió algo que parece simple, pero no es tan simple, que es considerar, en vez de asentamiento precario, área precaria urbana. Con eso empezó a cambiar toda la forma de intervención, toda la forma de abordaje de esto. ¿Y por qué lo planteamos? Porque muchas veces se dice la integración de barrios precarios, física y social, pero sin embargo se actúa como tipar un tumor, se actúa focalizado, y todo el área, generalmente donde está, puede tener distintos niveles de precariedad. También esto otro que estábamos hablando, si hay una vivificación, si hay un arroyo, si hay cierto déficit ambiental, si hay distintos elementos, puede ser que sea un pequeño espacio focalizado e incluso una solución muy particular tecnológica, pero también puede ser que en todas las zonas está influyendo, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer otros actores a considerar que generalmente están en los territorios, y entonces se cambia la forma de intervención. Y obviamente hay que buscar esta interrelación, pero no buscar en todo, por todo la interrelación, sino que hay elementos característicos que nos van a hacer ver a cierta escala, cierta problemática, y otra que tiene esta relación, ¿no? Y obviamente la otra pregunta es pertinente, ¿no? Esta visión más holística que la visión fragmentada, que obviamente nos lleva a soluciones que sí solucionamos parcialmente, pero no terminamos de transformar esta realidad. Y esto les traigo, que esto lo tienen que haber visto ya en una de las clases, pero que va marcando justamente esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en el barrio intercultural, cómo se fue trabajando las distintas escalas y cómo se van interrelacionando entre sí, enriqueciéndose una con otra, ¿no? Desde tecnologías que era, por ejemplo, en este caso, eran las estufas rusas,
teníamos las estufas rusas y otra que la desarrollaba el INTI, que eran estufas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque es un contexto donde obviamente la calefacción, el poder acondicionar una casa es un elemento fundamental. Y cómo se va aplicando, cómo se van incorporando los jóvenes, cómo se va trabajando estos elementos, o el trabajo con barro, el baño seco, y cómo se discutía, esto que decía Gustavo, la importancia de discutir la tecnología con los grupos sociales. Y fíjense que estamos en esta escala, pero que obviamente tiene interrelación con otros elementos que terminan mostrando las distintas formas en que se fueron resolviendo los diseños según incluso distintos grupos culturales y distintos niveles de apropiación de esto, así como se empieza a pensar el barrio también considerando estos principios generales de la cosmovisión mapuche, la sustentabilidad, etcétera, cómo se va acercando distintas cuestiones, pero también, obviamente, en la ciudad se inserta también esto. El Instituto de Vivienda y Hábitat se creó desde las organizaciones sociales como parte del proceso de diseño participativo, se articuló con otras organizaciones y se luchó para que existiera una política a nivel local que no existía, no veían a los sectores populares y solamente repetían las políticas a nivel nacional. Y así como a nivel, digamos, ya del territorio se empieza a crear la multisectorial y se empieza a pensar en esta cuestión de una ley nacional de propiedad comunitaria que hoy sirve para la Argentina e incluso como antecedentes para otros, ¿no? O sea, en Argentina no existe la propiedad colectiva como existe en Uruguay, pero a través de este proceso, a través de estas cuestiones se logra esta propiedad comunitaria. Entonces, fíjense, les he pasado muy rápido, pero la interacción que tienen estas distintas escalas y la interrelación que pueden tener. A su vez, la multidimensión, que es esto que les decía, que depende cómo se enfrenta esta multidimensión, es que yo rescato este título del techo, que el techo nos separó, que uno va a una comunidad, a una organización, que dice el techo nos separó. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso integral del hábitat, donde se va trabajando todo. A la vivienda es el principio, que es un poco el eslogan, digamos, de Fugman, ¿no? Que obviamente lo enfoca desde este enfoque integral y donde no concibe solamente la vivienda, sino toda la interrelación social, cómo va a ir evolucionando, y por eso la propiedad colectiva les permite hacer ciertos intercambios, ciertos acuerdos de tipo social, cómo van a considerar la salud, el ambiente, la recreación, etcétera, son elementos que van surgiendo. Este es simplemente para mostrar el ejemplo del barrio intercultural, donde muchos de estos proyectos que están acá, que están marcados, surgieron en algún momento, se hablaron, se generaron, pero van evolucionando con el tiempo, y ya no hay nadie que diga, bueno, hay que hacer esto. Es parte del proceso colectivo en el cual permanentemente se está evolucionando. Y si ustedes vieron el videíto corto, ese es un raconto de todos los años, y estamos todavía generando nuevos proyectos y revisando los proyectos que ya habíamos desarrollado, porque cambian los contextos, cambian los actores, etcétera, ¿no? También esta cuestión de la evolutividad, ¿no? O sea, cómo a través del proceso de diseño participativo se puede ir generando ciertas capacidades que me van a permitir avanzar hacia otros y esa hacia otros. Pero también la sinergia, aún desde el aspecto, si quieren llamarle verde o ambiental, que es mucho más, pero bueno, estamos hablando de eso, cómo va a también tener interrelación con los otros aspectos que estamos trabajando. Esto simplemente como para que puedan ver, cuando hablamos de evolutivo, cómo desde distintos aspectos se va transformando, y esa transformación no podría plantearse desde el primer momento, sino que se van adquiriendo determinadas actitudes y aptitudes de todos los actores que participan en el proceso, que van generando
nuevas capacidades y va permitiendo esta evolutividad. Esto, por ejemplo, es en lo físico, pero también lo podemos ver en lo social, lo podemos ver en lo intercultural. Y el otro aspecto, lo multidiverso, digamos, es que los pobladores originarios nos han permitido, yo les digo que siempre veía esto que es el gráfico 1 que habíamos dicho, de las distintas escalas territoriales, y la multidimensión, pero la verdad es que lo multiverso, esta cuestión donde se empiezan a ver las distintas vidas y las distintas interacciones entre estas vidas, el mundo superior, el mundo inferior, y cómo eso a su vez determina e interactúa con todo esto, y la dimensión espiritual, es algo que obviamente los pueblos originarios nos están dando, no con la teoría, sino con hechos concretos, cómo ellos conciben el mundo y cómo le dan ese valor. Por decir algo muy simple, dentro del barrio intercultural, por ejemplo, se hicieron recorridos con los distintos pobladores, con las machis, y ellas nos iban marcando determinados lugares, y que justamente esos lugares donde decían que no se podía urbanizar, obviamente eran lugares humedales, por ejemplo, que nosotros quizás con nuestra formación técnica capaz que pasamos por arriba y no lo vemos. O, por ejemplo, los lugares que consideran sagrados, donde están los árboles más añosos, los árboles que marcan determinados lugares, o la orientación que deberían tener las viviendas, que no es simplemente por una cuestión de aprovechamiento del sol, sino cuestiones espirituales, cuestiones de limpieza de energías, y entonces se empieza a enriquecer, se empieza a percibir, digamos, las formas de intervención considerando múltiples factores, ¿no? Bueno, este es simplemente otro momentos evolutivos de lo intercultural. Bueno, hasta ahí, Daría. No sé, Gustavo, si vos querés complementar algo más. Micrófono, Gustavo. Gustavo. Es que me lo apagaron, yo lo voy a apagar. Bueno, entonces, bueno, quiero decir que en este caso del caso del barrio intercultural, aquí se puede apreciar toda esta cuestión de las diferentes dimensiones y de un caso totalmente integral de transformación con la comunidad, con los diferentes hechos que se van dando, con el proceso que se va gestando, con la lucha enfrentándose a situaciones que hay que tratar de transformar o que se creen condiciones para poder hacer tal o cual cosa, para producir, por ejemplo, en un caso, las viviendas de tal o cual cosa, de las gentes, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo después, posteriormente, todos los temas del lugar mismo y de otras posibilidades de la integralidad de una vida en un bar, la vida en un lugar, en un sector, que es la integralidad de ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que muchos de los movimientos urbanos, por ejemplo, en México, son los únicos que tienen esta visión integral. Pero yo quiero irme a otra situación. Es que ese no es el ideal. Es un caso muy excepcional, bastante excepcional. Y muy bien como ejemplo de esta complejidad de esta situación. Pero tratemos de ver cómo podemos hacer las cosas desde otras dimensiones, desde otros campos, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la práctica de los proyectuales digamos, de Habitat, ¿no? De Habitat, sobre todo en la parte material de la cuestión urbana, territorial y arquitectónica de los lugares, y en la cual participamos los profesionales con mayor frecuencia en este tipo de cosas, ¿no? Nos vamos a enfrentar con que no se dan necesariamente todos estos casos de posibilidad, de toda esta lucha, de todo este proceso de integralidad. Es más, nosotros hemos venido luchando hace muchos años porque se modifique el enfoque de este tipo de situaciones y que no haya una situación de hacer que desde el campo del urbano arquitectónico se originen estas cosas, sino que se originen desde precisamente actuar
con lugares donde áreas urbanas, lugares tal como explicaba Mariana del caso de Uruguay, que tienen problemáticas, entonces hay que entender y trabajar las problemáticas con todos los actores para saber qué hay que hacer. Ahí posiblemente se deriven cosas del urbano arquitectónico, que están articuladas al otro. Pero desgraciadamente tenemos una larga tradición y una manera de operar en que generalmente a partir de propuestas de hacer cosas urbano-arquitectónicas se originan los procesos. O las mismas comunidades también, de alguna manera, sobre todo con temas de vivienda, empiezan a demandar cosas, ¿no? Y nosotros decimos una cuestión muy importante, digamos, cuando te aprieta el zapato actúas, ¿no? Es decir, tienes que apretarse el zapato. De otra manera, si alguien llega a una comunidad a decirle, oiga, ustedes viven muy mal de la vivienda, vamos a hacer un programa, no te van a oír, no van a tener claro esa situación. Eso no es tan sencillo así, en ese aspecto. Entonces, surge mucho, entonces, en esta necesidad, cuando se demanda hacer este tipo de cuestiones. Me voy a poner todavía el otro caso más extremo. Cuando a una cantidad de profesionales les demandan hacer una obra arquitectónica, cualesquiera que sean, la mayor parte vivienda. ¿Cómo él puede ver lo que yo decía anteriormente? Lo que hacen los arquitectos es trabajar con los límites que están planteados y trata de actuar en esa situación. Pero lo que nos está pasando actualmente nos obliga mucho a esta situación de multiescalaridad, porque ya no vamos a poder hacer proyectos simplemente aislados. ¿Por qué? Porque ante el hecho de hacer cualquier proyecto de una edificación, de una casa habitación, de un edificio para oficinas, de un taller, nos enfrentamos con un tema. Con el tema del problema del cambio climático y del papel que tiene el ámbito construido en la producción de calentamiento global. Y ahí nos plantea un tema que tiene que ver con todo. Es decir, ¿cómo podemos replantear esta situación? Y replantearla no es un problema de algún arquitecto genial que se conozca, un ecotécnico lo haya desarrollado o un grupo, sino eso se nos convierte inmediatamente en un tema colectivo. Y lo mismo el uso de todos los materiales para fabricar. Todo eso empieza a tener temas que se salen de lo propio arquitectónico, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, hace poco estuve en Ecuador, hay una nueva ley que establece que todo proyecto que se hace formalmente tiene que tener un estudio de termicidad de los edificios. Es decir, cuál va a ser la temperatura, cómo se va a aislar, cómo va a ser para que tenga el mínimo costo energético. Bueno, eso es una cosa que va a cambiar totalmente la arquitectura también y hacer las cosas con grandes problemas, porque vamos a hablar de los muros de las situaciones de carencia en la que todavía eso es más difícil. Lo que yo quiero decir aquí en este sentido es que nosotros tenemos que empezar a pensar en esta cuestión. ¿Cómo podemos abordar esta multiscalaridad, la multisectorialidad en diferentes procesos? Y aquí vuelvo a decir lo que yo decía. Si los técnicos actúan solos o con un pequeño grupo, despacho profesional, va a ser muy difícil que puedan hacer las cosas. Estos son situaciones que tienen que ser trabajadas más colectivamente, o los grupos que actúan colectivamente con las comunidades tengan mayores capacidades para poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Así como que de alguna manera en este sentido. Porque, y aquí ya vemos entonces que la asesoría profesional específica se va a encontrar con limitaciones, que ahora va a tener que ser una asesoría profesional que tenga la capacidad de poderte articular a este tipo de cosas. Y este es uno de los objetivos de este curso, ¿no? En este sentido. Es decir, de los muchos, porque tiene muchos, ¿no? De alguna manera, y uno de ellos es cómo nosotros los profesionales podemos entender todas estas dimensiones y diferencias, ¿no? De que se dan en la realidad, en las prácticas profesionales muy diversas y en diferentes países para poner en esto, ¿no? De alguna manera y de alguna forma en este sentido. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que teníamos nosotros aquí en la lucha, por ejemplo, tratar de hacer algunas transformaciones sobre las condiciones de que la arquitectura hecha se pueda enfrentar mucho mejor al clima, al medio ambiente. Bueno, uno de los problemas es el mayor costo, por ejemplo, que implica
digamos, tener que aislar una vivienda, ¿no? Para mayor condición, ¿no? Cuando muchas de ellas parten de la práctica muy escasa, ¿no? De la escasez, ¿no? De alguna manera. Entonces todo, y esto lo remitiría a otros temas, ¿no? Al tema de cuántos recursos se destinan para una producción, ¿no? Y cómo lograr que esto pueda tener un beneficio general social. Entonces, aquí es donde nos empiezan todo este tipo de cambios de poder entender esto, ¿no? No sé si me puedo explicar, porque es de muchas cosas, ¿no? De alguna manera en ese tipo de situaciones. Y ya como último, yo quería decir que nosotros nos enfrentamos a tener que diseñar un programa de mejoramiento que se individualizó. Por primera vez tuvimos que diseñar una cosa que se individualizaba. Siempre quisimos trabajar con colectivo, pero teníamos la cuestión de que existían 900,000 viviendas en el área metropolitana de la Ciudad de México, y sobre todo en lo que se llamaba, bueno, la Ciudad de México, lo que es territorialmente, políticamente la Ciudad de México, había situación, ¿cómo podíamos tener un programa que trataba de trabajar ese tipo? Entonces empezó a trabajar de alguna manera por primera vez en permitir que hubiera una acción individual. Pero empezamos a tratar de hacer que eso se diera en otras dimensiones colectivas, en otras posibilidades que pudieran darle de otra manera. Desgraciadamente, el gobierno siguiente de la Ciudad de México, que por cierto era el gobierno del actual presidente de la Ciudad de México, quitó eso, lo individualizó y ya no se pudo hacer. Pero estaba planteado en ese tipo. También se puede trabajar desde el individual, en lo colectivo y con muchas cosas que van en el proceso de transformación. Bueno. Acá hay dos personas que están compartiendo unos links. No sé si quieren explicar de qué se tratan, si tiene que ver con lo que se estaba hablando o cómo es la cosa. Y bueno, y queda abierto a preguntas también para el resto. Un tema que por ahí, recuperando de la discusión del otro día, también cómo abordar la multiescalaridad, la multidimensión. Obviamente, como dice Gustavo, la gente va a plantear aquello que tiene una gran necesidad, es decir, te va a plantear, necesito vivienda, necesito terreno, necesito tecnología para construir o lo que fuere. Y parte del proceso de diseño participativo es generar estos espacios que nos permitan interrelacionar las distintas escalas e ir viendo que quizás lo que están planteando es un efecto de un sistema que los lleva a eso, porque si no se identifica cuál es el efecto, cuál es el problema, digamos, que es un efecto de otra situación, por poner el caso del barrio intercultural, la gente obviamente quería tierra y quería construir su vivienda. Ahora, si nosotros no planteábamos un proceso de recorridos en la ciudad, del juicio a la vivienda social, de identificar quiénes eran los actores, el colectivo de la Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche currúnca iba a seguir pensando en la vivienda quizás, y no en la tierra, y no en este sistema. Y en el mismo sentido, intervinimos también con la municipalidad y con parques nacionales a través de seminarios, a través de charlas en la radio, a través de distintos aspectos, porque el mismo municipio no tenía los instrumentos como para poder hacer esta lectura de que un negocio como era el turismo extractivo era el que le hacía subir el costo de la tierra y de la vivienda a tal punto, digamos, para actores, digamos, de otros sectores, de otros niveles económicos, que le impedía justamente que los pobladores propios de la ciudad tener el acceso adecuado a la vivienda y al suelo. Entonces, también a través de distintas dinámicas que no son simplemente o entrevistas, lo tradicional, que no quiere decir que no las podamos utilizar, sí las podemos hacer, pero tiene una intencionalidad de generar debate, las tecnologías participativas y la forma de comunicación en la comunidad y a los distintos actores. Entonces, en ese proceso, obviamente se va abriendo el debate y se va percibiendo, por eso decimos pensamiento complejo y sistémico, porque hay un sistema, hay una interrelación
causal que promueve, sí, falta, no sé, es difícil acceder a la tierra y la vivienda, pero ¿por qué? ¿No? Y en eso, ese es el hilo que empieza a permitir trabajar desde esta multidimensión y multiescalaridad. Sebastián, no sé si querés preguntar directamente. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. No, era más que todo hacer un comentario en relación a lo que decía Gustavo, porque me llama la atención esto de que no se puede concebir la multiescalaridad desde lo individual, ya, sino que requiere una visión colectiva. Y como ejemplo, quería plantear lo que está sucediendo ahora con esto. De hecho salió un tema en el grupo de la nueva ruralidad, que es algo que está sucediendo y que tiene un gran impacto va a tener un gran impacto en las comunidades rurales. O sea, el que llegue un otro tipo de persona que ya no trabaja en el sector rural con cómo se vive en lo rural, mezclando algunos aspectos productivos, sino que es una persona que se encierra en una casa a trabajar. Entonces eso está pasando en gran volumen, y cada uno de nosotros como profesionales quizás nos toca acompañar esos procesos, pero lo abordamos de forma individual y no alcanzamos a ver el macro de ese problema. Entonces, quizás con esta visión como más colectiva o colaborativa, podemos quizás abordar esos procesos antes de que sucedan, porque anteponernos ante esas situaciones. Esa era como mi reflexión. Pero una aclaración, perdón, una aclaración. No, yo no digo, al contrario, estoy planteando que precisamente ahora, desde la acción individual, ya no se van a poder separar de la multiscalaridad y de la intersectorialidad. Porque, sobre todo en procesos de producción social y gestión social del hábitat, porque ahí es siempre estar enfrentados, como decía muy claramente Mariana, a toda una visión sistémica, a una visión de situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los 35 años que yo trabajé en las ONGs, nunca pudimos hacer un solo proyecto con las reglas existentes. Siempre nos tuvimos que enfrentar con todas las reglas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Siempre había un problema porque todo el sistema determinante, todo el formal y toda la ideología dominante planteaba el que para poder hacer cualquier construcción, cualquier vivienda, tenías que cumplir con una cantidad de cosas que el 80% de la población del país no puede pagar, ¿no? Entonces, había otro porcentaje que mediante otros mecanismos de sistemas de crédito, todo puede tener acceso, pero no se podía. Entonces había que luchar contra todo eso, ¿no? Para que se permitiera esos procesos de producción, o si hubiera condiciones, o jalar recursos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahora, aunque a alguien le toque un proyecto aislado, va a tenerse que enfrentar con eso. El otro tema que sí decía yo, es que los arquitectos solos, como grupo, digamos un grupo de diseñador o un arquitecto solo, no tienen mucha debilidad para enfrentarse por eso. Porque nosotros, como lo hacíamos, éramos un multidisciplinario, lo veíamos desde una integralidad, estábamos articulados a muchos procesos y podíamos tratar de hacer, como se hace en el caso ¿cómo se llama?, que nos presenta Mariana, de una complejidad mayor y poder abordarlo con mayor fuerza. Porque tenías que verlo políticamente, tenías que verlo cómo podías incidir acá, económicamente acá, cómo podías transformar esto, toda una serie de cosas. Y eso no lo pueden hacer muy bien solamente un personaje aislado o un grupo aislado. Siempre son grupos que tienen esta posibilidad de articularse. Esto nos implica también repensar mucho más el papel de las asesorías profesionales, ¿no? Otro aspecto que veo que les interesa, lo que sería el etiquetado energético de los edificios, los procesos de diseño participativo, por ejemplo. A veces hay cosas tan simples como, por ejemplo, la orientación de una vivienda, y podemos ver en casi todos los planes habitacionales que unas están puestas para un lado, otra para el otro, porque no sé, porque tienen que estar así y son iguales. Entonces, bueno, cosas como esas tendríamos que tratar de que no existieran más, pero además la importancia que tiene el diseño participativo en que las familias que lo habitan comprendan esta cuestión. Y ahí voy a contar otra experiencia que hicimos con Gustavo en Mendoza,
que hicimos todo un proceso de recorrido, digamos, de las viviendas, donde íbamos viendo la orientación, qué generaba en la pared, cómo transpiraba la pared o no, y el vidrio, y el doble vidrio, y el alero, y en distintas cosas. Y la gente rápidamente, obviamente, entiende estas situaciones y entiende para saber gestionar el cuidado energético de la vivienda. Y en el caso del barrio intercultural, por ejemplo, hicimos un trabajo también con este Instituto LINAE de Mendoza, de investigación, que ellos iban a hacer el etiquetado energético tradicional. Nosotros empezamos a hacer un trabajo de evaluación participativa de la forma de apropiación de la vivienda, y veíamos que, bueno, una vivienda de adobe, tres de las viviendas, una consumía 7 metros cúbicos de leña, la otra 3, y el otro ramitas que recogía, secas que recogía en el bosque. Entonces, bueno, lo que hacíamos era decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo se lograba esto? ¿Qué es lo que pasaba en cada una de estas casas, que eran iguales aparentemente? Estaban orientadas, pensando en la orientación, obviamente, que daba la cosmovisión mapuche, estudiado también con un técnico especialista en tecnologías alternativas, pensado con el ambientalista, o sea, estaba todo eso. Pero ¿por qué eran diferentes? A veces por la forma de uso. Por ejemplo, el de 7 metros cúbicos se iba a la mañana a trabajar, dejaba la casa sin calefacción y cuando volvía recién la volvía a prender. La otra compañera, que gastaba 3 metros cúbicos, iba metiéndole todo el día un tronquito, le pedía a una vecina en el horario que no estaba y ella la mantenía. Entonces reducía la mitad. ¿Por qué? Porque no se le enfriaba las paredes. Y al que tenía esas ramitas era porque se había ideado, además de la estufa rusa, una cocina conectada a esa, y iba metiendo ramitas chiquitas donde iba manteniendo el calor en la casa. Entonces, además de la cuestión térmica concreta del etiquetado, hay un aprendizaje, hay una apropiación de estos elementos donde la persona que participa en un proceso de diseño participativo sabe perfectamente cómo intervenir en esto, cómo sellar bien las aberturas, cuándo abrirla, cuándo ventilar, cuándo cerrar. Entonces, bueno, hay un aprendizaje diferente que permite también este tipo de formas de diseño, ¿no? No sé si hay alguien que quiera hacer preguntas, alguien más, digamos, ya están haciendo. Estamos prácticamente en horario, no sé si quieren redondear algo más, Gustavo y Mariana, Bueno, dice una compañera que si es posible, dice que solamente desde la visión colectiva. Bueno, también en el trabajo, no sé a qué se refería como al caso de individualidad, pero evidentemente si tenemos un caso individual, digamos, la demanda de hacer un edificio para una actividad X, que es desde la vivienda al trabajo o cualquier otra, se puede trabajar en esa especialidad, digamos, en ese caso específico, para que entiendan la multiscalaridad y la multisectorialidad. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque empieza uno, precisamente Mariana lo estaba planteando, Mariana lo hizo con todo el ejemplo perfecto ahorita. Es decir, aparentemente una situación específica de cómo se veía este trabajo, se ve, el diseño participativo lo que hace es que la gente reflexione, precisamente haga esa reflexión. En el caso que mencionaba de la ciudad de Mendoza, que estuvimos que me invitó Mariana, es decir, pudimos ver ahí cómo la gente misma, a partir de la discusión con los técnicos de Mendoza que están trabajando en la cuestión ecológica, con nosotros en la parte del diseño participativo, y los habitantes, estábamos en un diálogo y entonces ellos iban entendiendo esta relación de lo climático con la construcción. Y ellos mismos iban entonces trabajando, aceptando, transformando, proponiendo de alguna manera soluciones que tienen que ver con la propia condición de mejoramiento climático de esa vivienda específica. Porque además era un proyecto ya existente y había dos alternativas, o cambiar el proyecto o mantener el actual y darle
un mejoramiento ambiental. Como cambiar el proyecto significaba que ellos perdían la secuencia en la que estaban en los créditos, tenían que volverse a ir al final y iban a tener que seguir otro proceso. Entonces, la alternativa que ellos decidían es mantener el proyecto, pero ese proyecto adecuarlo. Bueno, entonces, bueno, pero volvamos a decir el asunto de lo que decía el compañero. Es decir, claro que en cualquier caso, nosotros, el diseño participativo, por eso es un diálogo deliberante en el que se discute todas las cosas, ¿no? Con cualquier proyecto específico, aunque sea de una sola familia, vamos a tener que enfrentarnos con estos temas, ¿no? Para que ellos entiendan toda esta situación de relaciones en ese aspecto, ¿no? Además, inclusive, ellos tienen relaciones hasta de convivencia con los barrios. O sea, una persona que hace una casa, pues, lo hace en una calle o en un conjunto y tiene que ver a los otros, no puede solamente aislarse. Ahí se empieza a ver toda esta situación, ¿no? Entonces, en cualquier caso, se puede dar. Sí, bien, como redondeando, no sé. Me parece sumamente importante esta temática de la multidimensionalidad y la multiescalaridad porque es en realidad un enfoque que se fue cambiando, como decía Mariana. Antes se trabajaba muy focalizadamente o en la vivienda o en el barrio y dejábamos de ver el resto de las escalas urbanas, digamos. Entonces, cuando hablamos de proyectos integrales es justamente esto, ¿no? Ver la vivienda, una persona que vive ahí no vive solo en la vivienda, vive en la ciudad. Entonces, ¿cómo se relaciona esa vivienda con el barrio y con la ciudad para que esta persona o una comunidad tenga una vida integrada, digamos, a la ciudad? Por eso es tan importante poder trabajar con esa visión, esa perspectiva, porque tenemos que ver esta escalaridad, digamos, y la multidimensión es exactamente lo mismo, pero en relación a los distintos aspectos que hacen a la ciudad, ¿no? Ya sea la salud, ya sea la educación, la economía, todo eso hace a la vida y tiene que ver con el hábitat. Entonces, no podemos dejar de ver todas estas cuestiones. Y bueno, y la intersectorialidad y además como esta complejidad, y supongo que vamos a seguir desmenuzando esto, continuando en este módulo y en los siguientes, digamos, pero es muy importante que a ustedes les quede bastante claro estos conceptos para poder después abordar el diseño participativo desde esta perspectiva o enfoque, digamos, ¿sí? Bueno, eso, no sé si les quedaron muchas dudas, preguntas para hacer, o como que todavía acá están Gustavo y Mariana que pueden responder. Yo tengo una pregunta de otro tipo. Yo tengo la pregunta, estos compañeros que pusieron los links, por ejemplo, los del Ecuador, ¿esos cómo los perdemos? ¿Cómo podemos mantenerlos? Porque pueden ser interesantes para todos, hasta para uno mismo, ¿no? De las dos. Entonces, porque están en el chat, pero no sé qué pasa, ¿no? Así. No, podés grabar vos el chat, hay una parte que dice File, hay 3 puntitos y podés grabarlo y se te descarga en tu computadora. ¿Lo ves? No, sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, no, así lo hice la vez pasada con uno que había un link, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Sí, yo le aprieto aquí y me sale el link, ¿no? En los 3 puntitos dice grabar chat, save chat, y lo grabas y se te Pero, baja en tu computadora. ¿podemos grabar el chat? Sí, lo puedes grabar vos en tu computadora. No, ese no me O sea, lo sé. igual queda grabado en el video, ¿no? Uh-huh. Sí, igual queda registrado y podemos compartir Exacto. esa parte. Sí. Sergio Sven quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, quisiera dejar una pregunta en la mesa. No la creo complicada para que sea respondida en tan poco tiempo, pero es algo que he reflexionado la semana pasada y este fin de semana. Pues tuve oportunidad de visitar una granja agroecológica en donde los productores están replanteándose su sistema de producción para restituir todo los nutrientes que sus productos están tomando de la tierra. O sea, si
tantos kilos de limón me están consumiendo X cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, yo debo de restituir esa cantidad a lo que es la tierra, a través de compostas y otras técnicas agroecológicas. Pero, ¿qué tanto el sector constructivo nos ponemos a pensar en eso? Porque cuando construimos con tierra o construimos con madera, me queda claro que si es un sistema cerrado en el cual yo puedo reforestar, o la tierra se puede reutilizar en el caso del adobe o la paja, pero cuando estamos construyendo con otros elementos como acero, concreto, esto demanda una cantidad inmensa de energía. ¿Cómo plantear y con la visión y el enfoque multidiverso, que estamos tomando esto del mundo inferior de donde están los elementos y cómo vamos a restituir esa energía a lo que estamos tomando de la naturaleza? Me parece un tema complicado, lo sé, porque pues el tan solo hecho de estar usando una laptop para esta conferencia demanda muchísima energía y no sé si en esta vida me vaya a alcanzar el tiempo para restituirla, o sea, ya pensando regenerativamente. Pero es un tema muy, muy interesante que ahora me está moviendo a reflexión y no sé si se ha planteado esto en las experiencias de cada uno de ustedes en los talleres de diseño participativo, porque es una visión más natural que tal vez generaciones anteriores podían comprender de mejor manera que nosotros. Bueno, esa es mi pregunta que dejo en la mesa y esperemos que nos mueva la reflexión. Gracias. Bueno, es muy, muy interesante tu pregunta y muy difícil, ¿no? Digamos en el sentido que imagínense 5 millones de viviendas abandonadas, como vimos en el caso de México, como hemos visto muchos conjuntos que han tenido que ser demolidos por situaciones sociales, que además de construirse con acero y ladrillo, están ahí como un gran, digamos, un gran deterioro ambiental, y también en lo ambiental, digamos, el cómo se vive, ¿no? Cómo vive alienado ese ser humano dentro de estos conjuntos que permanentemente se construyen. Creo que el diseño participativo aporta un poco, digamos, a evitar por lo menos ese tipo de cuestiones. Y en estas tecnologías, digamos, donde se trata de buscar alternativas a la construcción tradicional, generalmente hay mucha dificultad para poder hacer. De hecho, en el caso del barrio intercultural hubo que plantear una normativa que permitiera construir, y ni siquiera es adobe, es tierra, digamos, y una estructura de madera, y cumple como cualquier otra tecnología tradicional, y entonces eso hace, digamos, que se pueda recuperar, digamos, esa forma de producción. Pero el sistema obviamente te dificulta toda esa forma para realizarlo, e incluso se trabajó mucho con las familias, porque en general hay un rechazo a las tecnologías tradicionales. Se hicieron una pasantía en grupos cercanos que tenían, trabajaban en permacultura y que tenían un manejo de estas tecnologías, y bueno, como ustedes vieron en las fotos, se trató de trabajar el baño seco, se trató de trabajar distintos elementos que pudieran reducir la huella ecológica y pensar en alguna medida, no la regeneración, pero por lo menos impactar lo menos posible, y obviamente no se llega a un consenso total. Sí hay un grupo que está muy convencido, y que son los que adhirieron a este tipo de tecnologías, pero en general es bastante difícil, digamos, en la arquitectura estamos muy retrasados con respecto a este tema regenerativo, ¿no? O sea, y ustedes creo que vieron en el videíto corto de la producción comunitaria cómo la vivienda ICOT cumple esta cuestión,
Y a veces, bueno, tendríamos que pensar que la vivienda no es para toda la vida o más de la vida, ¿no? Sino que cómo podríamos considerar, ¿no? Más flexible, pero bueno, vivimos en un modelo y en una actual, digamos, bastante difícil para considerarlo. Pero es cierto. Yo quisiera mencionar nuestra experiencia. Desde los años 80 estuvimos vinculados con varios compañeros ecologistas para enfrentarnos a dos dimensiones. Uno, la urbana, la cuestión urbana ecológica de los barrios, de los conjuntos, de los desarrollos habitacionales. Y por otro lado, la tecnología específica, ¿no? de las viviendas, ¿no? Y algunas de las cuestiones de las instalaciones, ¿no? De los sistemas de este tipo de cosas. Y un poco siguiendo estas corrientes de lo que se ha llamado la casa autónoma, yo diría la manzana autónoma, el vecindario autónomo, el barrio autónomo, de alguna manera, en algunos de los elementos de lo que se llama, sobre todo, eliminación de desechos y, bueno, y producción de energía, que en ese momento es otro tema, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros en producción de energía no nos hemos metido, hemos sabido una serie de cosas, pero sí estuvimos en varios procesos de este tipo. Nosotros y otras ONGs, algunos de ellos fueron conflictivos, ¿no? No fue tan sencillo de alguna manera. A veces los propios grupos creían que las tecnologías alternativas tenían la eficiencia de un coche creado por Ford o alguna cosa de ese tipo. Creían que las tecnologías están súper probadas, ¿no? Y desgraciadamente los compañeros ecologistas, hicimos estudios con las universidades, todo, tienen muy pocos recursos. Nosotros decíamos hace muchos años que nosotros propusimos hace muchos años en México que por lo menos tendría que haber $500 millones al año de investigación para sistemas, a trabajar todos los sistemas de desechos urbanos. Y porque ahí hay enormes problemas de ese tipo de situación, ya en lo colectivo, ¿no? De alguna manera. Y entonces planteamos también esa cuestión, y quiero decir que eso tiene varios planos. En primer lugar, hay que estar vinculados con todos estos procesos de compañeros que tienen una preocupación ecológica, que hay de muchos grupos y de muchos tipos, que hacen cosas muy interesantes, pero que muchas veces les falta trabajo de investigación, falta probar para hacer una serie de cosas, pero ya algunos han logrado algunos barrios, como los que mencionaba, hay varios casos de barrios de ese tipo de cosas, ¿no? De alguna manera. Y también ese tipo de cosas. Y por otro lado también una supertecnología que también está ahí, de alguna forma, y otros casos de acciones más pequeñas. El gran tema aquí es, primero, cómo vinculamos todo este trabajo, de tratar de trabajar con los sectores sociales, de acuerdo con esas tecnologías, porque lo que sí probamos que es que tecnologías que no se trabajan socialmente no funcionan. Aquí los organismos mexicanos en los años 80 hicieron unos barrios cambiando los sistemas de drenaje y todo eso, ya no funciona nada. Todo se transformó porque nunca le dijeron nada a la gente. Nomás le dijeron, ya les pusimos eso y arréglense como puedan. Pues eso no funcionó nunca, ¿no? De alguna manera. Entonces, tiene que haber un trabajo con las poblaciones. Es un trabajo complejo que hay que empezar a hacer y que hay pocas vinculaciones en ese tipo de cosas. Y también hay trabajos, un alumno mío hizo un diseño muy interesante de un barrio en Colina en el que además no solamente hizo el diseño, hizo el sistema de cálculo para lograr que el agua que corría quedara permanente, o sea, que no hubiera pérdida de filtración de agua. Un trabajo sensacional en el cual, por ejemplo, no había propiamente instalaciones, todo trabajaba con pendiente, digamos, de presión, una cosa, bueno, y hay muchas cosas que se han hecho de este tipo de cuestiones, pero no hay un trabajo de investigación que sume, todo es aislado, todo es disperso, es puro empirismo, puras opiniones, entonces falta mucho trabajo de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que se necesita de alguna manera también ese trabajo. Y también tiene que ser regionalmente. En el caso mexicano hay un tema muy importante. El centro del país, que es el altiplano, es un altiplano de clima muy bueno. Es decir, el mayor frío anda ahí en algunos de los lugares más altos, quizá llega a 3 grados sobre cero, pero la mayor parte trabaja entre 8 grados y 25 grados, 30 grados. O sea, es un clima templado. Y como es el que domina el país, entonces el norte, que es frío extremoso, y el sur, que es muy caliente y muy húmedo, algunos de ellos,
no tiene esa alternativa, entonces le llevan la arquitectura de la Ciudad de México y la hacen igual allá, ¿no? Entonces eso tiene un gran problema de colonialismo arquitectónico. Pero entonces, por eso digo que ahí es parte del trabajo que tendríamos que hacer también, de vinculación con aquellos grupos que están trabajando este tipo de cosas, para que también haya la posibilidad, ¿no? De alguna manera, de ese ¿cómo se llama? De esa cuestión de discusión en forma participativa. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Perdón. Sí. Perdón. No sabía que era. Bueno, no sé si vamos cerrando ya. Hay un pedido acá de Sebastián, creo que es, no me acuerdo, o de alguien, que les pide un link o alguna referencia al proyecto de Mendoza, de eficiencia energética de Mendoza. Si después Bueno, se les puede mandar. Ay, no, no veo. A ver quién es. Pablo, Bruno. Y bueno, y después hay otras cosas que están mandando acá. Sebastián mandó, bueno, esto como dijimos hoy, el chat nos queda o lo pueden grabar, el que quiere ya verlo al chat y con todos los links se lo puede grabar ya mismo antes de que se cierre el Zoom. Y bueno, vamos cerrando, yo diría, antes de que el perro de Sebastián nos coma a todos. Vamos cerrando y nos vemos. El trabajo, sí, el trabajo de la semana. El trabajo de la semana, bueno. ¿Dónde se graba el chat? Perdón, no le encuentro dónde se graba el chat. Acá donde dice file, abajo el costado donde está participantes y el chat. Viste que dice file abajo a la derecha, chiquitito. Yo tengo unos puntos que dicen en la nube. 3 puntitos. Sí, 3 puntitos. ¿Grabar en la nube? Puedes grabarlo en la nube o en tu computadora. Pero aquí nomás dice chatear, configuración de la reunión minimizante, fondo virtual, desconectar audio. No hay ningún, solo me está grabar en la nube, es lo único que está. Y bueno, no debes tener espacio entonces en la compu. ¿Y sí? Son los 3 puntitos que están en el chat, no los 3 puntos. Claro, ponete en el chat, Gustavo. Estoy en el chat. Al final tenés archivo. Quizá porque estoy en la iPad, no tiene esas cosas. Sí, yo en el iPad no. Puede ser. Claro, pero ya dice que lo va a pasar a Narciso para que lo colectivice. Bueno, claro. Sí. Bueno, quería decirles que el caso de Mendoza lo vamos a exponer en el tercer módulo, va a estar completo. También participó el arquitecto Jorge Michel y era el Instituto LINAE de investigación, digamos, tecnologías del CONICET, y hicimos un proceso también de incidencia al Instituto Provincial de Vivienda, digamos. Ahí buscamos varios actores y tratamos de trabajar esa cuestión, pero más allá del caso en sí mismo, el tema de la tecnología y el tema de la sustentabilidad, digamos, de la eficiencia energética, parte mucho del proceso de diseño, primero, porque no podemos seguir cometiendo el mismo error de poner las casas para cualquier lado pero que vayan mirando la calle y no le cambiamos nada. Tiene que ver con cómo concebimos todo el equipamiento exterior de esa vivienda, galerías, parras, cercos verdes, etcétera, que también es otro elemento. Y también hay un freno muy grande en aceptar tecnologías que no sean las tradicionales, porque obviamente la presión de la industria de la construcción es grandísima. Y hay otro aspecto, que lo nombraba Gustavo, que es el cultural, que nos atraviesa a todos, y todos naturalizamos como que lo mejor es esa tecnología que es la más fuerte. El cuento del chanchito rindió mucho efecto, que le soplaban la casa, y entonces están todos estos elementos, y creo que lo van a poder ver en tecnologías apropiadas y apropiables, cómo podemos ir trabajando esto. Bueno, van a ver también lo que es transdisciplina, intersectorialidad, y qué desafíos tenemos con eso, que también no se favorece ese tipo de trabajo, pero obviamente son elementos centrales que tenemos que ver.
También van a ver lo que es la interculturalidad, que también es un tema súper complejo. También cómo relacionamos los procesos de diseño con la economía social y solidaria, y también con el enfoque de género. Todos estos elementos forman parte de los procesos de diseño participativo. Todos, a pesar de que por ahí parece que solamente vamos a hacer el espacio físico, intervienen todos estos aspectos. Así que bueno, los invito a que vean las cosas de la semana. Van a encontrar varios videos que son complementarios, algunos son documentales del caso. Vean la parte escrita y después vean los videos. Si no llegan a ver a todos los videos, sepan que ahí están y que ustedes los pueden ver cuando tengan más tiempo, pero son muchos documentales, digamos, donde van a ver específicamente cómo se iban planteando estas situaciones. Así que bueno, nos vemos en el foro del próximo sábado,